Muy buenos días, bienvenidos a este último devocional de esta semana con nuestro libro de Malaquías. Hemos estado abordando elementos muy importantes y personalmente aprendiendo demasiado de este libro de Malaquías, mis hermanos. Aquí estamos ya dando cierre, pero recordar que es que a partir de este punto del cierre del libro de Malaquías se vienen 400 años de silencio, Dios presente pero en silencio hasta que llega el Nuevo Testamento y nos narra qué ocurre después de esos 400 años de silencio. Sin embargo, aquí vamos a enfocarnos entonces en un texto para el cierre. Jairito, que nos acompañas hoy también, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Cuéntanos cuál sería entonces el texto de la lectura del día de hoy. Pues mira, vamos a cerrar con más de lo mismo, pero también con algo, con una especie de punto de inflexión en el libro. Más de lo mismo me refiero a que al final del capítulo 3 vuelve y dice el Señor: ustedes han dicho, en vano es servir a Dios, ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? Es decir, otra pregunta y respuesta de otro encogimiento de hombros. Pero en el versículo 16 pasa algo maravilloso en el libro, y es que dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Ojo a esto, los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. El Señor, interesante, muy lindo suena eso. El Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Ellos serán míos, y dice el Señor de los ejércitos, el día que yo preparé mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Otra vez la imagen del Padre y del Hijo. Y dice el 18, entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Aquí hay como una especie de arrepentimiento de unos cuantos, y se desencadena una serie de un escenario futuro muy importante, que es finalmente la conexión del libro con lo que va a venir 400 años después. ¿Qué te parece? Muy interesante, Jairo, porque en este pasaje bíblico que estamos abordando hay dos elementos muy interesantes. Uno de ellos es que se promete al profeta Elías. El Señor dice que llegará el profeta Elías, y lo hemos reflejado entonces en Juan el Bautista, donde la Biblia describe que vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías y la autoridad de Elías a abrir el camino, y abrir el camino del segundo elemento importante que está en el cierre de este libro, que es la llegada del Mesías que finalmente es el que nos va a ayudar a cumplir esa ley que finalmente en el libro de Malaquías se le pone el sello de que el pueblo de Israel jamás fue capaz de cumplir esa ley. Entonces hay un redentor que necesitamos, dada nuestra incompetencia, para poder agradar y cumplir al Señor. Exactamente, lo que estamos diciendo a lo largo de toda la semana es que se demuestra que el pueblo de Israel, nosotros somos incapaces de cumplir el pacto de Dios. Y esta vez vuelve Dios y dice: en el futuro voy a hacer esto. O sea, nuevamente Dios tiene su plan. Así es. Independientemente de las infidelidades y las incapacidades de su pueblo escogido. Así que creo que para que empecemos con el acróstico casa, en confesión, de acuerdo al texto, lo que podemos confesar es que muchas veces hemos estado no del lado de los que temían al Señor. Verso 16. Algunos de los que temían al Señor se hablaron unos con otros. Muchas veces nosotros no estamos en ese grupo, sino que estamos en el grupo de los soberbios, que es el grupo del verso 4:1. Esa soberbia de nuestro corazón, ¿verdad? Y que incluso en vez de hablar unos con otros, nos cerramos unos con otros. Levantamos muros en vez de tender puentes con nuestros hermanos, y lo que el orgullo nos guíe y nos dirija. Y en confesión entonces podríamos decirle al Señor en esta mañana que este corazón arrogante necesita de Él, necesita que nos enseñe para ser mansos y humildes de corazón, como el mismo Jesús nos lo explicaba. En pocas palabras, de no ser por Él, no pasaríamos a ser ese grupo de los que temían, sino ese grupo de los soberbios. Jairito, así es, bueno. Así es. Porque en versos anteriores el mismo Señor le dice al pueblo: es que ustedes
no han perecido porque yo estoy con ustedes. En este mismo libro, Israel no perece es porque el Señor está con ellos. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, si estamos de pie, es porque el Señor nos ha sostenido. Creo entonces que sería un buen motivo de confesión, para que confesemos al Señor. ¿Qué te parece? Bueno, y en la línea de adoración, ¿qué nos puede revelar el pasaje acerca de Dios, de sus características, de quién es Él? Podemos observar en este pasaje, Jairo, a un Dios que tiene un plan y cumple sus planes, a pesar de nuestras injusticias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que muchas veces la humanidad se aparta de Él, pues Dios no tiene ningún problema en cumplir sus propósitos, y esto lo vemos entonces reflejado en este texto, Jairo. Es el gran reto del que hablábamos al principio. Sí. En el principio del libro, el Señor dice, yo los he amado. Amén. Y les dijo cómo los ha amado. Y aquí está diciendo, cómo los voy a seguir amando. Sigue siendo la misma línea recta de parte del Señor. Amén. Entonces yo creo que esto nos lleva a pensar en que Dios tiene planes, de que el Señor no está en el trono embalado, mirando la tierra diciendo qué voy a hacer, ¿cierto? Mira esta guerra que se levantó y él está asustado. No, Dios no está asustado, Dios no está improvisando, Él tiene un plan, y que nos haga parte de ese pueblo y que nos haya escogido es realmente maravilloso y un motivo para adorarle. ¿Qué te parece entonces, Jairito, si oramos en confesión y adoración? Vamos, adelante. Vamos César. a orar, mi hermano. Señor, en el nombre de Jesús, primero confesar delante de ti que si no fuera por tu mano con nosotros, tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, tu misericordia, Señor, alcanzándonos, Señor, estaríamos contados, Señor, entre los que mueren de soberbia, Señor. Porque incluso siendo creyentes, nos embarga, Señor, esta soberbia, esta arrogancia de creernos mejores que otros, incluso de creer que el mundo sería mejor si no lo dirigieras como a ti te parece y como tú consideras, sino de la manera en que nosotros creemos. Señor, perdónanos, Señor, por nuestra arrogancia, bendito Rey. Una vez más pedimos perdón, porque esta arrogancia ha hecho, Señor, que nos apartemos de ti, de que desfiguremos quién eres tú, Señor, y que incluso cometamos cantidades de pecados contra ti y contra nuestros semejantes, nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Nuestra pareja incluso, nuestra pareja matrimonial ha sufrido por nuestros pecados, Señor, y te pedimos perdón por ello y confesamos nuestra maldad. Ahora, Señor, en adoración queremos reconocer a ese Dios que tiene un plan y que lo cumple, a ese Dios poderoso, y eso nos llena de esperanza, de que tú, bendito Rey, tienes nuestras vidas en tus manos, y que esa esperanza futura de que podremos verte, estaremos contigo, de que tu obra, Señor, tú la terminarás, de que ese plan, Señor, se cumplirá, de que así como prometiste a un profeta con el espíritu de Elías y vino, así como prometiste a un Mesías y luego llegó 400 años después, Señor, también cumplirás las promesas de tu palabra, de que la buena obra que empezaste, también, Señor, la vas a terminar en nosotros, de que este corazón va a ser transformado, de que tu ley es escrita en nuestro corazón, de que te honraremos y un día te veremos, Señor, y te alabamos porque tú, bendito Dios, cumples tus propósitos, porque eres poderoso y nos llenas de luz, de esperanza, Señor, y nos guías, Señor amado Dios, en esa salvación, en ese plan que has trazado en tu evangelio para hacernos tu pueblo, Señor, oh Dios, y glorificar tu nombre a través de tus obras en la historia. Te glorificamos y te engrandecemos, Señor, reconociéndote como ese Dios soberano que obra, Señor, ampliamente a través de la historia y en nuestra historia personal también. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a una cancioncita. Vamos Jairito, a ¿qué te parece? la última pausa musical de la semana alrededor del libro de Malaquías. Ya venimos. Y volvemos. Espíritu de Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar
Muy bien, damos continuidad entonces al devocional en casa del día de hoy. Vamos entonces a nuestra sección de súplica y acción de gracias en este final del libro de Malaquías que marca el final del Antiguo Testamento. Muy bien, Jairito, ¿qué podríamos entonces decir? Lo que hemos visto en el libro, espero que para ustedes también haya sido así, en el sentido de que tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Vivir en una congruencia relacionada con no hacer lo que vimos hacer al pueblo de Dios en Malaquías. En pocas palabras, yo quisiera que le pidiéramos al Señor que nos ayude a estar preparados para ese acontecer futuro. La venida del Señor implica vivir en santidad. Amén. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Y vivir en santidad es vivir con esa expectativa. Y no hacer que no nos pase lo que le pasó al pueblo del Señor con esa cantidad de pecados. Pues, vamos a resumirlo: hubo divorcio, Sí. superficialidad en En el la relación servicio con el del Señor. Se olvidaron de ser generosos para con el Señor y para con Retenían los demás. salarios de sus Hubo injusticia, injusticias. hubo Así orgullo. es. El menosprecio de los demás, una cosa impresionante. Bueno, el Señor de una manera gloriosa cierra el Antiguo Testamento, la cierra de una manera gloriosa. Aquí nos está hablando de un remanente, Sí. de unos cuantos que temían, y se desencadenó una serie de cosas futuras. Parte de esas cosas futuras, me encanta algo que Alexis nos está comentando, es mi nombre, dice, mi nombre se levantará el sol. Para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol. La justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Está hablando de un escenario Futuro. Yo pienso que nosotros, si ha sido tan contundente el cumplimiento de las promesas de Dios hasta este momento, nosotros tenemos una tarea enorme en este momentico. 400 años después ya se cumplió lo que está ahí. Así es. Vino el mensajero, vino el Señor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de actuar conforme a los actos de Dios en la historia. Entonces supliquémosle al Señor que podamos obrar así, ¿cierto? Así es, mi hermano. Señor, te damos gracias. Siempre comienzo dando gracias, pero es por el ejercicio, ¿no? Claro Dicen que que el que enseña aprende más, y eso es así. Yo he aprendido muchísimo esta semana con alrededor de este libro. Entonces, te damos gracias por eso, Señor, y por eso también Amén. te suplicamos, Señor, porque estas promesas, Señor, de la realidad de la segunda venida de Cristo, porque hemos sido testigos ya de la primera, Señor, del cumplimiento de estas promesas, Señor. Te suplicamos que nosotros podamos vivir preparados para ese evento. Amén. Y eso implica, Señor, vivir en santidad. Porque eres digno, Señor. A este pueblo se le olvidó que tú eres digno de gloria, honra y honor. Y sería desastroso, Señor, que a nosotros nos pasara lo mismo. Te suplicamos que no pase lo mismo, Señor, en nuestras vidas. Queremos ser parte de este remanente que temió y se arrepintió, Señor, y desencadenó, Señor, el que en este libro haya habido una conexión futura tan gloriosa, Señor. Suplicamos, Señor, que se dé lo que se da en la realidad bíblica, Señor, de no ser por ti, Señor, tu pueblo escogido no será capaz de cumplir. Necesitamos urgentemente la persona de Cristo, el Evangelio de nosotros en nuestras vidas, Señor, para poder, Señor, vivir en santidad, vivir en integridad, Señor. Te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jairito. Entonces, para entrar en en la última A, que sería la A de acción de gracias. Bueno, vamos a cerrar así esta semana tan importante en varios sentidos, como decía al principio. Yo me sobrecogía con el tema de la responsabilidad de estar
haciendo un devocional en el último libro del Antiguo Testamento. Tenemos que mirar allá. Es cómo vamos a caminar nosotros habiendo conocido todo esto, ¿cierto? Habiendo visto ese recorrido por la historia de Dios y nos hemos dado cuenta que ha sido nuestra historia también. Así es. Porque nos vemos completamente reflejados en el pueblo de Israel. Sí, sí. Entonces ahí sí se cumple eso de que su historia es nuestra historia. De varias maneras se cumple ese lema que hemos tenido todo el año. Entonces, ¿cómo vamos a caminar, no? Simple y llanamente, lo que estábamos diciendo, explicando, podemos caminar caminando en integridad. El divorcio solemos minimizarlo, pero extendámoslo más allá de lo obvio. Es cómo es nuestra relación con el mundo, es caminar en santidad, ¿cierto? Jairito, Volvemos a repetir, perdón, te interrumpo, que me acordé, que decía no sé qué pastor, no recuerdo quién era el que decía que nuestra relación con el mundo tiene que ser a través del Evangelio. Eso tiene tanto de ancho como de hondo. ¿Cómo es nuestra relación con el mundo? Entonces, vivir en integridad es caminar con el Señor, caminar no en la superficialidad de una religión, sino, digamos, tener unos ejercicios espirituales. ¿Cómo se dice? Se me escapa la frase que nosotros solemos utilizar, pero es tener una vida devocional, así digámoslo así. Una vida devocional en la que no se nos olvida congregarnos. Así es. Una vida devocional en la que no se nos olvida orar, en la que no se nos olvida alimentarnos de la palabra de Dios, porque tenemos que conocer ese Dios santo y ese Dios tan congruente en su amor a lo largo de la Biblia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que podamos caminar así, siendo justo con el otro, ¿no? Claro que sí, Jairito. Nos invita entonces el texto a mirar al futuro, ¿verdad? Y quisiera de pronto leer un pedacito aquí en el Nuevo Testamento en Colosenses. Dice, capítulo 3, 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Creo que es entonces una manera en cómo nos invita ese texto a que miremos al futuro y confiemos en esas promesas del Señor. Muy bien, entonces para orar finalmente podemos decirle a este auditorio virtual lo que dijimos al principio. Aquí se plantea un final y un silencio. Puede ser que algunos de ustedes estén viviendo en silencio. Así es. Pero al igual que este pueblo, te queda muy claro esta semana que el silencio no es ausencia, es muy distinto. Así es. Dios siempre está trabajando en pro de cumplir su obra perfecta. Amén, Jairito. Entonces, si tú estás viviendo uno de esos tiempos de incertidumbre como los que vivió este pueblo de Malaquías, aquí tienes en este libro una esperanza de ver cómo Dios se hace cargo de la historia, independientemente de lo que nosotros hagamos. Amén. Que eso es lo maravilloso del Evangelio. Hermoso, sí, así. Que nosotros no tenemos protagonismo porque está demostrado que somos incapaces, pero que Él sí está decidido a cumplir. Eso tiene que marcar una diferencia, cualquiera que sea la lucha que estás viviendo. Que Dios te bendiga y vamos a orar. Gracias por ser auditorio de esta semana de este libro tan maravilloso. Y bueno, viene una especie de silencio también, ¿no? Sí, 400 viene un intermedio, viene un intermedio porque nos tendríamos que acercar a la historia y darnos cuenta que esos 400 años, como hemos dicho, no es silencio, no es ausencia de Dios, y ahí pasaron cosas muy importantes. Entonces viene algo interesante, interesante, ¿no? Así es. En ese quiebre del Antiguo al Nuevo Testamento, y espero que estén a la expectativa de poderlo ver, escuchar a través de los próximos devocionales en casa. Que Dios los bendiga. Vamos a cerrar para orar. Señor, adelante. Vamos a orar para cerrar, no cerrar para orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta semana. Hemos tocado, Señor, un libro. Yo al principio me sobrecogía, Señor, por lo que implica el final del Antiguo Testamento. Por la forma como cierra, Señor. Cierra
viendo la incapacidad de un pueblo. Pero no se queda ahí, Señor. Él cierra realmente con una promesa gloriosa, Señor. Tú estás a cargo de la historia. Por más que nos quejemos de que el impío le pasa lo que le pasa, tú tienes, Señor, la historia en tus manos. Señor, ayúdanos a vivir y caminar, Señor, en integridad, siendo justos, teniendo esperanza, Señor, porque el libro, de alguna manera, también nos habla de esperanza. Porque si bien el hombre es incapaz de discernir la historia, Señor, tenemos la tarea de mirar, de vivir mirando adelante con la expectativa de lo que viene, Señor. Pero cuando estemos en esos ratos sombríos de silencio, también podemos abrir la ventana del pasado y mirar cómo has actuado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa historia de tu obra en medio nuestro. Muchos de nosotros abrimos la ventana del pasado y nos sobrecogemos la forma como tú nos has bendecido, Señor. Que cada uno de nuestros oyentes, Señor, pueda vivir esa imagen gloriosa de recordar un pasado donde tú, Señor, has sido tan fiel con ellos, Señor. Y que también, Señor, podamos mirar el futuro, Señor. Ver, Señor, que vienen unos tiempos, Señor, diferentes, Señor. Finalmente, Señor, vamos a poder, Señor, descansar y ver, Señor, el pueblo de Dios regocijado en los brazos de su Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Muchísimas Dios los bendiga. gracias por estar con nosotros toda esta semana. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. Te invitamos para que entonces le des clic a la campanita, compartas el material. Dios te bendiga.